Bienvenidos de nuevo a mi canal, vuestro rincón favorito para enterarse de todos los chismorreos, dramas y secretos jugosos del mundo del espectáculo, especialmente el turco. Hoy preparaos porque tenemos un bombazo de los que hacen temblar los cimientos de Hollywood, digo, de Estambul. Vamos a hablar de una de las rupturas más sonadas y comentadas de los últimos tiempos, la de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Por qué terminaron? ¿Fue realmente una decisión mutua? Y lo más importante, hay una tercera persona involucrada en todo este lío. Agárrense que vienen curvas. Antes de empezar con este salseo nivel experto, os invito a que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. No os perdáis ni un solo detalle de las noticias más frescas, los romances más apasionados y las separaciones más escandalosas. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el drama de Hande y Kerem. Como sabéis, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento. Su química en la serie Sen Kalkam traspasó la pantalla y se convirtió en un romance de cuento de hadas que todos adorábamos. Éramos muchos los que suspirábamos con cada foto que publicaban juntos, con cada declaración de amor pública, con cada mirada cómplice. Parecían inseparables, destinados a estar juntos para siempre. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad explotó y, de repente, nos enteramos de que habían roto. El shock fue mayúsculo. Oficialmente la ruptura se atribuyó a diferencias irreconciliables y a la presión mediática. Algo bastante genérico, ¿verdad? Pero por supuesto, los rumores y las especulaciones no tardaron en aparecer. Se habló de todo, de celos, de infidelidades, de agendas incompatibles, de presiones familiares, un auténtico culebrón turco en la vida real. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, según mis fuentes, la verdadera razón de la ruptura es mucho más compleja y, sí, involucra a una tercera persona. Redoble de tambores. La persona en cuestión es Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. Demet Özdemir, otra de las actrices más populares y queridas de Turquía. Ahora, antes de que empecéis a lincharme en los comentarios, dejadme explicaros todo. No estoy diciendo que Demet sea una robamaridos ni nada por el estilo. La historia es mucho más sutil y enrevesada. Al parecer, durante el rodaje de Sen Kalkam, Kerem y Hande eran inseparables, dentro y fuera del set vivían una luna de miel constante, alimentada por la energía de la serie y el cariño incondicional de los fans. Los sets de rodaje se convirtieron en su hogar, y las largas jornadas de trabajo, en citas románticas improvisadas. Las cámaras capturaban momentos de complicidad que parecían salidos directamente de un guión, pero que en realidad, eran el reflejo de sus sentimientos genuinos. Pero con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. La presión de los fans, las exigencias del trabajo, las largas jornadas de grabación, todo empezó a pasarles factura. La serie, que al principio fue una bendición, se convirtió en una jaula dorada. La atención mediática era abrumadora, cada movimiento era analizado, cada gesto interpretado. La pareja se sentía constantemente observada, juzgada y presionada para mantener la imagen perfecta que el público esperaba. Según mis fuentes, Kerem empezó a sentirse un poco asfixiado por la relación. Necesitaba más espacio, más libertad. Su espíritu aventurero y su necesidad de explorar nuevos horizontes chocaban con la rutina impuesta por la relación y el éxito de la serie. Empezó a sentirse atrapado, como si estuviera perdiendo su propia identidad en la vorágine del romance de cuento de hadas. Y aquí es donde entra en juego Demet. Demet y Kerem son amigos desde hace mucho tiempo. Han trabajado juntos en varias ocasiones y siempre han tenido una gran química y una relación muy cercana. Se entienden a la perfección, se apoyan mutuamente y comparten muchos intereses en común. Su amistad se forjó a lo largo de los años, en los sets de rodaje, en las fiestas de la industria y en las reuniones informales con amigos en común. Era una amistad sincera y desinteresada, basada en el respeto y la admiración mutua. Al parecer, en un momento de crisis en su relación con Hande, Kerem encontró consuelo y apoyo en Demet. Hablaban durante horas, compartían sus preocupaciones y sus miedos. Demet le dio a Kerem el espacio y la comprensión que necesitaba en ese momento. Ella entendía la presión que él sentía, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público y la necesidad de tener un espacio propio. Le ofreció un hombro en el que llorar, un oído atento y una perspectiva diferente. Esto, obviamente, no sentó nada bien a Hande.
Se sintió desplazada, insegura y celosa. La cercanía entre Kerem y Demet le generaba una profunda ansiedad. Empezó a cuestionar la naturaleza de su relación y a temer que su amistad se convirtiera en algo más. La inseguridad se apoderó de ella, y la confianza que antes era inquebrantable empezó a resquebrajarse. Empezó a desconfiar de Kerem y de su amistad con Demet. Las discusiones y los reproches se hicieron cada vez más frecuentes. Y aquí es donde la cosa se complica aún más. Porque, según mis fuentes, Hande llegó a confrontar a Demet directamente. Le acusó de estar intentando robarle a Kerem. La situación se puso muy tensa y hubo un enfrentamiento bastante desagradable. Se dice que la conversación tuvo lugar en un evento privado, lejos de las miradas curiosas de la prensa. El tono subió de intensidad, las acusaciones volaron por los aires y la amistad entre las tres estrellas se vio seriamente comprometida. Demet, por supuesto, negó todas las acusaciones y le aseguró a Hande que su relación con Kerem era puramente amistosa. Intentó calmarla, explicarle que solo era una amiga que estaba apoyando a Kerem en un momento difícil. Pero Hande no estaba dispuesta a escuchar. La herida estaba abierta y la confianza rota. El daño ya estaba hecho. La confianza entre Hande y Kerem se había roto por completo. Después de este incidente, la relación entre Hande y Kerem se deterioró rápidamente. Ya no eran capaces de comunicarse de manera efectiva, de resolver sus problemas de manera pacífica. Cada discusión se convertía en una batalla campal, cada reproche en una daga envenenada. La chispa se había apagado. La magia se había desvanecido. Finalmente decidieron poner fin a su relación. Una decisión dolorosa para ambos, pero necesaria para evitar seguir haciéndose daño. Reconocieron que ya no eran felices juntos y que lo mejor era tomar caminos separados. La ruptura fue un proceso difícil y doloroso, marcado por lágrimas, reproches y la aceptación de que el cuento de hadas había llegado a su fin. Ahora, es importante aclarar que esta es solo una versión de la historia. Es lo que me han contado mis fuentes, pero no puedo asegurarlo al 100%. La verdad es que solo Hande, Kerem y Demet saben lo que realmente pasó entre ellos. Solo ellos conocen la verdad detrás de las puertas cerradas, los detalles íntimos de su relación y los motivos que les llevaron a tomar la decisión de separarse. Lo que sí es cierto es que la ruptura de Hande y Kerem fue un golpe muy duro para sus fans. Muchos todavía no se han recuperado de la noticia y siguen esperando una reconciliación. El fandom se dividió en bandos, algunos apoyando a Hande, otros a Kerem y otros incluso culpando a Demet de la ruptura. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los fans expresaban su dolor, su decepción y su esperanza de que la pareja volviera a estar junta. Pero lamentablemente creo que es poco probable que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos. Han pasado página y han seguido adelante con sus vidas. El tiempo ha cicatrizado las heridas, y ambos han aprendido a vivir sin el otro. La experiencia les ha enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la importancia de cuidar la propia felicidad. Hande, por ejemplo, está actualmente saliendo con el actor KNYLDRM. Parecen muy felices y enamorados. Su relación es sólida y estable, basada en el respeto mutuo y la admiración. Kaan ha sabido ganarse el corazón de Hande y le ha demostrado que es posible encontrar la felicidad después de una ruptura dolorosa. Kerem, por su parte, sigue soltero y centrado en su carrera. Ha aprovechado este tiempo para explorar nuevos proyectos, viajar por el mundo y reconectar consigo mismo. Se ha convertido en un defensor de causas sociales y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. Y Demet, bueno, Demet está casada con el cantante Ouzhan Koc. Su matrimonio es un ejemplo de amor y compromiso. Se apoyan mutuamente en sus carreras y disfrutan de una vida familiar feliz y tranquila. Así que por mucho que algunos fans sigan soñando con un romance entre ella y Kerem, parece que no va a suceder. La realidad es que Demet ha encontrado la felicidad al lado de Ouzhan, y su relación con Kerem sigue siendo puramente amistosa. En resumen, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una mezcla de factores: la presión mediática, las agendas incompatibles, los celos y, al parecer, la influencia de una tercera persona, Demet Özdemir. Una historia llena de drama, emociones y secretos, como solo los culebrones turcos saben ofrecer. Una historia que nos recuerda que incluso los cuentos de hadas más perfectos pueden llegar a su fin, y que el amor, aunque poderoso, no siempre es suficiente para superar los obstáculos.
Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi gente guapa. Espero que os haya gustado este chismorreo jugoso y que os haya entretenido. Recordad que toda esta información está basada en mis fuentes y que no puedo garantizar su veracidad al 100%. Pero como siempre intento traeros la información más completa y precisa posible. Es mi trabajo manteneros al tanto de los últimos chismes y secretos del mundo del espectáculo turco, y me tomo esa responsabilidad muy en serio. Ahora me encantaría saber vuestra opinión sobre todo esto. ¿Creéis que Demet Özdemir tuvo algo que ver en la ruptura de Hande y Kerem? ¿O pensáis que fue simplemente una coincidencia? ¿Qué pensáis de la relación de Hande con Kaan? ¿Y del enfoque de Kerem en su carrera? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber qué pensáis de todo este drama. Y por supuesto, no os olvidéis de darle like al vídeo si os ha gustado, de compartirlo con vuestros amigos y de suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismorreos y secretos del mundo del espectáculo. Un beso enorme. Y recordad, la vida es un culebrón, así que disfrutad del drama.